¿Cuándo destetar o quitar la sonda enteral por la nariz, por la boca o por la gastrostomía cuando mi paciente ya empezó a consumir alimentos? Ya habíamos dicho anteriormente que tener una sonda enteral no te quita el riesgo broncoaspirativo, pero además de eso genera o acarrea el riesgo de infecciones. Es muy importante que tengamos en cuenta que, por ejemplo, en el video anterior hablamos de los pacientes menores de 1 año y de los pacientes geriátricos. ¿Qué debo yo tener en cuenta? Que un paciente debe consumir ya por la boca para poder sospechar o creer que se puede retirar la sonda enteral. Si es un paciente pediátrico, es ideal que ojalá ya haya alcanzado por lo menos 5 consistencias del marco IDSI, que son 7. ¿Para qué? Para garantizar que no pierda peso si se le retira la sonda enteral, llámese nasoenteral, oroenteral o gastrostomía. ¿Listo? ¿Por qué razón? Porque si el paciente empezó a consumir cremas, si es un paciente pediátrico, principalmente los menores de 1 año, pero cualquier paciente pediátrico, si yo le quito la sonda enteral y él solo está consumiendo cremas, como por ejemplo parecidos al yogur o a la avena, parecidos a la compota y papillas tipo puré, pues son 3 de las 7 escalas IDSI que tal vez no me le vayan a dar un buen aporte proteico, hídrico y nutricional. Una de las cosas que más nos debe preocupar es que el paciente tolere agua o en su defecto leche si es un niño, pero además de eso recordemos que para que podamos hacer una buena absorción de nutrientes, principalmente de proteínas, debemos masticar, y los niños que están en crecimiento se va a promover el crecimiento dental y la movilidad oromandibular, inclusive para el lenguaje, si el niño hace masticación. Y además de eso, recordemos que las proteínas animales, pollo, pescado, carne, cerdo o cualquier otra proteína animal, se digiere mejor en el estómago si la hemos mandado al estómago previamente masticada. Recordemos que las carnes licuadas ya no se absorben de la misma manera que cuando van masticadas. Entonces es muy importante que ojalá nuestros niños por lo menos puedan hacer una maceración parcial o total, preferiblemente, de las proteínas animales para que cuando lleguen a su estómago puedan ser absorbidas lo mejor posible. Recordemos que ahí va la amilasa, que es uno de los componentes de la saliva, que nos ayuda a absorber mejor o a desbaratar las proteínas animales y absorberlas mejor en nuestro organismo. Recordemos entonces que los niños que ya maceran o mastican las proteínas animales y además de eso también las frutas pueden hacer una mejor absorción de proteínas y nutrientes dentro de su barriguita cuando ya han hecho un proceso de maceración mínimamente. Entonces ahí en ese punto ya se puede pensar en el destete de la nutrición enteral. ¿Qué debo tener en cuenta en ese punto? Pues comentarle a la nutricionista: oye, mira, mi paciente ya consume frutas en esta forma, proteínas animales como pollo, pescado, cerdo, bla, 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 en esta forma, consume líquidos de esta forma y consume espesos de esta forma. Tú me podrías colaborar viendo si con lo que consume está óptimo para poder retirar la sonda. Nutrición y en algunos casos pediatría se apersonan del caso y empiezan a mandar controles de ingesta que se hacen de manera organizada entre los 3 profesionales: pediatría, nutrición y fonoaudiología. Entonces de esta manera podemos garantizar de que cuando el paciente se le quite la sonda enteral y coma solo por la boca, consuma los volúmenes adecuados para poderse alimentar de forma óptima, hablando de la eficiencia, y además de eso que tenga seguridad deglutoria, o sea que todo lo que yo le estoy dando se esté yendo por el camino correcto y llegue al estómago. Ese es un criterio para tener eficiencia y seguridad a tener en cuenta para el destete de la nutrición enteral. Recuerda que la deglución no debe ser perfecta, pero sí debe tener unos parámetros que van más allá de solo observar si es seguridad y eficiencia, sino que también cómo consume los alimentos. Es muy importante tenerlo en cuenta para el destete de la nutrición enteral en un paciente pediátrico.